Muy bien. El atributo de hoy, si recordamos la semana pasada, terminamos, ¿qué atributo? Dios es sabio, ¿no? Ya hemos visto varios atributos morales de Dios. El atributo que vamos a ver hoy, creo que es el más difícil de explicar, el más difícil de enseñar, el menos comprendido y el más malentendido, ¿sí? Es un atributo moral de Dios. ¿Y cuál es este? Dios es amor. Y ustedes me podrían preguntar, ¿pero por qué? ¿No? Siempre, inclusive cuando se habla acerca del Evangelio, siempre una de nuestras banderas es, pues es que Dios es amor, ¿verdad? Hablamos de Juan 3:16, etcétera, y ahorita vamos a hablar un poquito más del tema, pero siempre el tema del amor es lo primero que hablamos. Pero lamentablemente, ¿por qué es difícil hablar sobre este atributo moral de Dios? Porque una cosa es lo que el mundo nos ha enseñado en cuanto a lo que es el tema del amor, ¿sí? Y lamentablemente, con ese concepto que el mundo nos enseña, venimos a la Biblia, vemos el tema del amor y como que jalamos ese concepto, ¿sí me explico? ¿Sí? Traemos ese, podemos ir hasta mal concepto, te lo vamos a ver más a detalle, ese mal concepto lo metemos a la iglesia, lo metemos a nuestras enseñanzas en cuanto al tema del amor y es ahí donde muchas veces caemos en muchos errores de interpretación e inclusive de poder esperar de Dios o de poder imaginarnos que Dios es cierto algo o que reacciona de cierta forma con base a lo que nosotros pensamos del amor de allá afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este atributo moral de Dios en cuanto al tema del amor? ¿Por qué es complicado? Porque primero tengo yo que desaprender, ¿sí? Lo que es el amor, porque me lo enseñó el mundo. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que aprender? El concepto del amor conforme es el concepto de Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Igual, sabemos que estamos en escuela dominical. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, todo eso seguirá en pie. ¿Sí? Hasta ahorita alguna duda, pregunta, comentario, reclamación. Bueno, ahí en sus hojitas, de hecho, a lo mejor no vamos a ver muchos textos el día de hoy o no vamos a profundizar porque es importante que nosotros podamos establecer ciertos principios o ciertos conceptos antes de entrar directamente a los textos de los cuales Dios habla acerca del amor. ¿Sí me explica? Vamos a continuar. Entonces, ahí en la hojita que se les acaba de dar, estábamos hablando acerca de lo que es el atributo moral de Dios que hoy vamos a empezar, que es el tema del amor. Muy bien. Ahí comenzamos con una pregunta y dice nuestra hojita, ¿cómo definimos nosotros el amor? Y dice lo siguiente, Dios es amor. Pero ¿cómo lo definimos? Hacemos una pregunta. El diccionario define al amor como un intenso afecto por otra persona. ¿Sí me explico? Muchas veces pensamos que el amor es eso. ¿Qué es? Una ¿qué? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? En un principio dijimos que el mundo nos enseña un concepto del amor completamente diferente a lo que es el concepto bíblico. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que vamos a aprender aquí? ¿Lo que es el concepto bíblico o lo que es el concepto de allá afuera? Bíblico, ¿verdad? Si no, no tendría caso hablar del tema del amor o congregarnos para aprender eso. ¿Sí? Bien. Dice, Dios es amor, pero ¿cómo lo definimos? El diccionario define al amor como un intenso afecto por otra persona basado en lazos familiares o personales. ¿Sí? Escribí mucho, hay mucho texto porque quiero que sea entendible para ustedes o que cuando lo quieran consultar, ahí tengan el texto. Habitualmente, este intenso afecto tiene raíz en una atracción sexual por una persona. Nosotros amamos a otra gente o decimos amar a otras personas cuando somos atraídos a ellos o cuando nos hacen sentir
bien. Hasta ahorita, ¿está mal lo que vamos leyendo? No, ¿verdad? Eso es lo que nos está enseñando el mundo. Muy bien. Esta frase implica que nosotros amamos de manera condicional. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, nosotros amamos a alguien porque ellos cumplen una condición que nosotros queríamos antes de que podamos amarlos. ¿Cuántas veces hemos escuchado las frases, te amo porque eres linda? O te amo porque me cuidas? O te amo porque es divertido estar contigo. ¿Sí? Todo esto es prácticamente lo que el mundo conceptualiza con respecto al tema del amor. Pero todavía no estamos hablando del amor de Dios. ¿Sí? Siguiente párrafo. Nuestro amor no solo es condicional, también es interesado. Nuestro amor se basa en sentimientos y emociones que pueden cambiar de un momento a otro. La tasa de divorcios es extremadamente alta en la sociedad actual, porque los esposos y las esposas supuestamente dejan de amarse unos a otros o se desenamoran, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado parejas o que de repente hasta en la televisión siempre se plasma eso de que es que no sé, creo que nuestra relación ya no tiene futuro porque ya no siento lo mismo por ti que sentí en un principio, ¿sí? Y tristemente la gente está convencida o confundida en que en cuanto a sus emociones, que en cuanto a su sentir, eso es amor. ¿Sí me explico? Y a veces, tristemente, y perdónla cómo me voy a expresar, pero a veces es más, y en los jóvenes es más calentura, ¿sí? Más sensual, más una atracción de lascivia, que realmente digan, es que realmente te amo, porque no están teniendo ningún tipo de verdadero amor. Todavía no podemos hablar del amor de Dios porque todavía no estamos abarcando eso, pero eso es lo que la gente piensa en cuanto al concepto del amor, es lo que estamos viendo. Después dice, podrían estar atravesando un bache en su matrimonio y ya no sienten amor por sus cónyuges. Así que se dan por vencidos. Evidentemente, su voto matrimonial de hasta que la muerte nos separe significa que puede separarse cuando el amor por su cónyuge muera, en lugar de cuando mueran físicamente, porque realmente cuando Jesús mencionó eso de que hasta que la muerte los separe, se está refiriendo a una muerte física. ¿Sí? No está diciendo que hasta que el amor muera, ¿verdad? ¿Sí? Sino que hasta que una pareja, cualquiera de los dos, muera. Entonces, es importante que nosotros vayamos desmenuzando nuevamente cómo el mundo nos está planteando lo que es el amor. Siguiente párrafo. Dice lo siguiente. ¿Puede alguien realmente comprender el amor incondicional? ¿Sí? Parece que el amor que los padres tienen por sus hijos es lo más cercano que podemos ver en un amor incondicional, sin la ayuda del amor de Dios en nuestras vidas. Nosotros continuamos amando a nuestros hijos a través de los buenos y los malos tiempos. ¿Alguien podría decir el contrario? No. Sí, realmente desde casi muchos, digo, yo me incluyo, desde el momento en que mi esposa me dijo, estoy embarazada, yo no conocía a ninguno de mis hijos, no sabía qué aspecto físico iba a tener, no sabía qué tono de voz iban a tener, pero ya los empezaba, yo sentía que ya los amaba. Ellos no necesitaban hacer algo para que yo sintiera
emoción, ¿no? Esa que yo podría decir amor. Yo amo a mis hijos, ¿no? Iba creciendo el vientre de mi esposa y yo ahí hablándoles, poniéndoles música, cosas así, ¿no? Entonces, hay esa emoción en cuanto a los hijos, ¿no? Es por eso que podemos hablar que este amor incondicional, donde no pone una condición para que yo te ame, es muy parecido a lo que un padre o una madre expresa hacia los hijos. ¿Y vamos bien? ¿Sí? Bien. Dice, y no dejamos de amarlos, aunque no cumplan las expectativas que tenemos de ellos. Tomamos la decisión de amar a nuestros hijos, aunque los consideremos no merecedores de ese amor. Nuestro amor no se detiene cuando nosotros no sentimos amor por ellos. Ese amor es similar al amor de Dios por nosotros, pero como lo veremos, el amor de Dios trasciende la definición humana de amor a un punto que no es muy difícil entender. ¿Sí? A un punto que nos es muy difícil de entender. Entonces, prácticamente lo que vimos en los 3 primeros párrafos, estamos describiendo lo que es que el amor que el mundo nos enseña, ¿sí? Y eso lo podemos ver, eso se da más lo que es en el tema de las parejas, ¿sí? Normalmente cuando se empiezan a conocer dos jóvenes, un joven se comporta de una forma muy agradable para agradarle a ella, ¿no? Ella se comporta de una forma muy agradable para agradarle a él, ¿sí? Tratan de complacerse el uno al otro, ¿sí? Tratan de estar siempre agradables. Siempre hay, inclusive hoy en la actualidad, memes, ya sea videos o ya sea fotos, cuando dicen, tu primera cita, ¿no? ¿Cómo se comporta ella? ¿Cómo se comporta él? Pasa un mes, ¿cómo se comporta ella? ¿Cómo se comporta mes? Pasa un año y cómo hay ciertos desplantes tanto de ella para él o él para ella. Pasan 2 años y ya prácticamente como a los 5 años se están odiando y se están peleando, ¿sí? Porque tristemente piensan que el amor se acabó. Cuando eso, tristemente el mundo les ha plasmado eso. Bueno, pero seguimos con la pregunta, ¿pero cómo define Dios el amor? ¿Sí? La Biblia nos dice que Dios es amor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Sí, bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa con Primera de Juan capítulo 4 versículo 8? Que en la Biblia nos está diciendo que Dios que es amor, ¿sí? Pero aún así, Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, pregunto, ¿nos está describiendo cómo es el amor? No, nada más nos dice que Dios es amor. Y tristemente, otra vez lo que decía en un principio, cuando dicen, pues Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que dicen, por ejemplo, los LGTB plus? Dios es amor, ¿no? Y nos damos amor entre nosotros, ¿no? Amor con él, pues Dios es amor. O sea, ¿por qué me impiden que yo ame a alguien de mi mismo sexo? ¿Por qué impiden que yo ame a tal persona? ¿Por qué impiden que Dios es amor? ¿Sí me explico? Pero tristemente lo dicen de una forma, como ya lo leímos anteriormente, o de una forma sensual, o de una forma convenenciera, ¿sí? O de una forma hasta
condicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, es que a mí me agrada estar con él, dice, siendo de mi mismo sexo, y pues yo lo quiero amar. Yo siento que lo amo, ¿sí? Y él dice que él siente que me ama, ¿sí? Y tristemente pueden citar este texto donde dicen, Dios es amor, ¿no? ¿Sí? Dios es amor. Pero este texto no nos define qué es el amor. Pero sí nos dice que Dios, ¿qué es? Amor. Amor. Entonces es uno de los atributos morales de Dios. Todavía no estamos viendo lo que es el amor. Ahora, qué interesante, bueno, ahorita vamos a ver en Juan 3:16, que lamentablemente cuando se habla de Juan 3:16, la gente dice, o cuando menciona el Evangelio, piensa, es que mira, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, de tal manera Dios te amó. ¿Sí? Entonces la gente, ¿qué piensa? ¿Qué piensa en el amor de Dios? ¿Cómo lo piensa? Que Dios sintió bonito por ti, que Dios sintió amor. O sea, aunque la Biblia diga en Juan 3:16 que Dios me amó, pero hasta ni Juan 3:16, si somos honestos, ni Juan 3:16 me está diciendo ni me está describiendo exactamente cómo es el amor. Nada más dice que de tal manera amó, pero ¿de qué? ¿De qué forma? ¿Sí me explico? Y la gente piensa o decimos, mira, Dios sintió re bonito. ¿Sí? Cayendo en esa emocionalidad. ¿Sí? Nuevamente, lo que el mundo o lo que allá afuera nos ha enseñado en cuanto al concepto del amor. Si vamos bien, ¿sí? Vamos adelante. Dice, pero ¿cómo podemos siquiera comenzar a comprender esa verdad? Hay muchos pasajes en la Biblia que nos dan la definición del amor de Dios. El versículo mejor conocido es, bueno, ya me adelanté, Juan 3:16. Así pues, una manera en la que Dios define el amor es el acto de entrega. ¿Sí? Vamos a Juan 3:16. Yo creo que ya muchos se lo saben de memoria. ¿Sí? Dice, bueno, en versión Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio, perdón, a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Solamente nos podría estar describiendo un concepto de lo que es el tema del amor. ¿Sí? Ahí, de cierta forma, Juan capítulo 3:16 nos está diciendo que Dios sintió bonito por nosotros y que por eso se murió. O nos está diciendo de una forma así como que si Dios estuviese enamorado, ¿sí? De nosotros, nos quería tener cerca, nos veía desde lejos y decía, ay, amo tanto a ese Eduardo, tan pecador, tan mal, que hoy se va a ir directo al infierno, pero lo amo tanto porque es bien pecador, por eso voy a morir por él. ¿Así dijo Dios? ¿Sentía Dios eso, ese bonito, se enamoró de Eduardo Dios? No. Porque es el concepto que el mundo habla en cuanto al tema del amor. Un amor romántico, ¿no? Un amor de sentirse bonito, un amor de sentir maripositas. Pero eso no es el amor de Dios. ¿Sí? Algo que sí nos dice Juan 3:16 es que dice, bueno, en la hojita dice, así pues, de una manera en la que Dios define el amor es el acto de entrega, ¿sí? Porque ¿qué es lo que dice? ¿Para qué? Dice, pues Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en parte ya nos empieza a hablar una característica o un poquito de lo que es el verdadero amor de Dios. ¿Cuál es? Entrega. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Hizo un acto. ¿Tuvo una emoción?
No, tuvo un acto. Hizo un acto. Ahora, yo les voy a preguntar, y qué triste esta pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer sonreír a una persona o hacerla enojar? Hacerla enojar. Es bien fácil. ¿Y para qué somos más buenos? ¿Para hacer reír a una persona o para hacerla enojar? Para hacerla enojar. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿en qué momento llegan las emociones? ¿Antes de un acto o después de un acto? Después, por ejemplo, una persona puede decir algo o yo puedo decir algo que le puede molestar a otra persona. Algo que yo hice, algo que yo dije, ese acto causó una molestia. ¿Sí me explico? La emoción llega después, ¿sí? Ahora, en el caso de Dios, ¿sí? Él, en primera, amó, todavía no definimos qué es el amor de Dios, pero Él hizo un acto, ¿sí? Y gracias a ese acto, nosotros que hemos recibido la salvación a través de Jesucristo, ¿qué podemos decir? Que somos salvos, somos agradecidos con Él, podemos sentir que, bueno, agradecimiento, podemos decir amor a Dios. Todavía no definimos qué es el amor. ¿Sí me explico? Podemos decir, es que yo siento bonito, pero me estoy trayendo el concepto que el mundo que me enseñó, que el amar a Dios es sentir bonito. Y no, eso no es el concepto de Dios. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Vamos más adelante. Dice, así pues, una manera en la que Dios define el amor es en el acto de entrega. Sin embargo, lo que Dios dio, o deberíamos decir, a quien Dios dio, refiriéndose a Jesús, no era simplemente un obsequio envuelto. Dios sacrificó a su Hijo único para que nosotros, los que ponemos nuestra fe en su Hijo, no pasemos la eternidad separados de Él. Este es un amor asombroso porque nosotros somos quienes escogemos estar separados de Dios por nuestro propio pecado. Y aún así, es Dios quien enmienda esta separación por medio de su intenso sacrificio personal. Y todo lo que tenemos que hacer es aceptar su obsequio. ¿Sí? Este acto que Dios hizo para con nosotros, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar ese regalo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos aprender acerca de Juan capítulo 3:16? Ya que Dios nos ha dado una probadita de lo que es el amor, ¿sí? Que aún no nos hemos metido de filo, pero ¿qué nos dio? Que el amor o el amor de Dios es entregarse. Es inclusive un sacrificio que Dios hace ¿por quién? Por la otra persona. ¿Sí me explico? Ahora yo pregunto, ¿el mundo nos enseña que el amor es eso? No. Inclusive hasta los consejos que hay entre amigos o consejeros matrimoniales o consejeros o psicólogos, ¿qué es lo que te dicen? Si él o ella no te hacen sentir bien, no pierdas tu tiempo. ¿Sí? Si él o ella no te ayudan a ti a crecer, ¿qué haces perdiendo el tiempo con ella o con él? ¿Sí me explico? Siempre hay una condición. Ahora yo pregunto, bueno, ok, Jesucristo murió por nosotros. Dios amó tanto, me amó tanto y entregó y se sacrificó. ¿Sí? ¿Para que yo qué? ¿Para que yo le diera qué? ¿La alabanza y la gloria y honra a Él? ¿Dios necesita de mis alabanzas para ser Dios? No. ¿Dios necesita que yo le glorifique, le exalte?
O sea, ¿Dios necesita algo de mí? Absolutamente nada. Entonces, Dios se dio, Jesucristo se dio a sí mismo incondicionalmente. ¿Sí? Si nosotros copiamos eso referente y aplicamos esa pizquita de lo que es el concepto de amor y lo aplico en mi relación familiar, en mi relación con mi esposa, ¿creen que pueda tener cambios positivos? Que deje yo de pensar como el mundo me ha enseñado de un amor egoísta, un amor que si tú no me sirves, no te puedo yo mostrar amor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero el amor del cual estamos empezando a ver, que es el amor de Dios o el amor que Dios ha expresado, ¿sí? Es un amor que yo tengo que entregarme por la otra persona, aun a pesar de que yo sufra. ¿Sí me expliqué? Eso es parte del amor y verdadero amor de Dios. Yo no puedo ser egoísta. Si soy egoísta, ya no es el amor de Dios. ¿Sí? Si yo me entrego, ¿y qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice Pedro? Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Sí? Eso es el reto de cada varón, de cada esposo. Entregarse completamente para su esposa, para su familia. Un amor completamente incondicional. Un amor en el cual ella no tenga que sentirse estresada porque si no, el marido se le va. ¿Sí me explico? No tenga es que, pues, tengo que aguantar, o sea, hay situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero que tristemente por tener un falso concepto de lo que es el amor, ¿sí? La gente sigue teniendo problemas dentro de sus matrimonios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Seguimos adelante. Siguiente párrafo. Dice lo siguiente. Otro gran versículo sobre el amor de Dios se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Es muy similar a Juan 3:16. Ya estamos ahí. Y dice lo siguiente. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Nuevamente dice, Dios mostró el gran amor que nos tiene. ¿De qué forma Dios mostró su amor? ¿Sí? Al enviar a Cristo a morir por nosotros y dice, cuando todavía éramos pecadores. Porque realmente, o sea, si nosotros dijéramos, es que, wow, es que Dios me amó tanto, Dios sintió tan bonito, o sea, siendo honestos, si dice la Biblia que yo era pecador, que estaba destituido de la gloria de Dios, que realmente todas mis obras de maldad, Dios las desecha, Dios las aborrece, toda mi vida es completamente alejada de Dios, y de repente a alguien se le ocurre decir, y Dios te amó. Un amor romántico, un amor de sentir bonito. No, no. Ese no es el amor de Dios. Ese es el falso concepto del amor del mundo. ¿Sí me explico? Si vamos bien hasta aquí. ¿Sí? Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 8 nuevamente dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Dice ahí en nuestro párrafo, dice, en este versículo y en Juan 3:16, no encontramos condición alguna de la cual dependa el amor de Dios por nosotros. ¿Alguien vio alguna condición? ¿Que Dios haya puesto alguna condición para podernos amar? No, ninguna. Dios no dice, y hasta lo subrayé y lo puse con negritas, Dios no dice, tan pronto como limpies tus acciones, te amaré.
¿Sí? ¿Y qué es lo que mucha gente dice? No, es que no me, sí, yo quisiera ir a la iglesia, pero pues necesito primero cambiar, necesito primero dejar de ser tan malo para yo poderme acercar a la iglesia. ¿Dios está pidiendo que la gente cambie antes de venir a Él? No, no, porque ¿quién es el que le va a ayudar a cambiar? Cristo, Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? La persona jamás va a poder sola. ¿Sí? ¿Qué más vemos? Ni tampoco dice, sacrificaré a mi hijo si prometes amarme. Pues tampoco, porque el ser humano tampoco sabe qué es el amor. ¿Sí? Tampoco sabe qué es el amor. Dice, de hecho, en Romanos 5:8 dice, encontramos exactamente lo opuesto. Dios quiere que nosotros sepamos que su amor es incondicional. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, mientras nosotros éramos aún pecadores. No tuvimos que limpiarnos, no tuvimos que hacer ninguna promesa a Dios antes de poder experimentar su amor. Su amor por nosotros siempre ha existido y por ello Él entregó todo y sacrificó todo mucho antes de que estuviésemos conscientes de que necesitáramos su amor. ¿Sí? Hay mucha gente que realmente no sabe y no está consciente de lo que Dios ha hecho por ellos en su vida y aún así Dios ya mostró su amor por las personas. ¿Sí? Por ejemplo, y otra vez lo repito, muchos de los que hemos venido, en el caso mío, y yo me incluyo, de los que hemos venido del catolicismo al cristianismo, ¿sí? Nos enteramos y por eso venimos a los pies de Cristo, porque nos enteramos de que Jesucristo murió por nuestros pecados, que lo envió el Padre. ¿Sí? Le creímos a Dios que a través de Jesucristo mis pecados son perdonados. ¿Sí? Le creímos a Dios, creímos en Jesucristo como medio de salvación. ¿Sí? Pero hasta ese momento, pero Dios no me pidió absolutamente nada para que Él pudiese morir, para que Él pudiese mostrarme ese amor. ¿Sí me explico? ¿Yo tuve que hacer algo para ser salvo? No, absolutamente nada. Solamente creer y depositar toda mi fe y toda mi confianza, toda la seguridad de que mis pecados son perdonados delante de Dios por medio de Jesucristo y nadie más. ¿Sí? Ni la guadalupana, ni Judas Tadeo, ni Hare Krishna, ni Buda, ni la diabólica muerte, ni absolutamente nadie. ¿Sí me explico? Solamente Dios, solamente Jesús. ¿Sí vamos bien? Bien. Nuevamente vemos ahí un título y volvemos a hacer otra pregunta. Dios es amor, pero ¿cómo deberíamos definir el amor? Si se dan cuenta, hasta ahorita prácticamente no hemos definido bien lo que es el tema del amor. Cuando la Escritura dice que Dios es amor, no nos está diciendo que Dios es algún sentimiento difuso, nebuloso o cálido de amor. Eso es lo que dice el mundo, ¿sí? Pero hasta ahorita eso no lo hemos visto en la Biblia. Los escritores de la Biblia no estaban diciendo que en nuestra forma limitada de amor humano encontraríamos a Dios para nada. De hecho, cuando leemos en la Biblia que Dios es amor, significa que Dios define el amor, ¿sí? Por eso es una característica moral de Dios. Y cuando decimos que Dios define el amor, no queremos decir que lo haga como un diccionario podría hacerlo. Queremos decir que Dios es la definición misma del amor. Es así como cuando vimos el tema de la verdad. ¿Se acuerdan? Que vimos el atributo moral de Dios es verdad. ¿Sí? ¿Y qué veíamos? Dios tiene la verdad, Dios es la verdad. De hecho, Jesucristo que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. También refiriéndose a Jesucristo como la verdad. También hablamos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, el Espíritu
de verdad, que también lo menciona en la Biblia. Y Dios mismo, en toda su plenitud, expresan la verdad. Y es tristemente, mencionábamos en aquella ocasión, como hasta nosotros mismos, llenos de mentira, llenos de rencores, llenos de emociones completamente destructoras, nos hacemos, queremos engañar al Dios de la verdad, ¿no? O inclusive hasta en nuestras mismas adoraciones, ¿no? Somos muy hipócritas en nuestras adoraciones, hipócritas muchas veces al cantar, hipócritas muchas veces en ciertos ministerios que pudiéramos nosotros desempeñar, ¿sí? Simplemente por hacernos ver, ¿no? Dentro de la iglesia por los demás, somos hipócritas, pero al Dios de verdad, no, y lo vimos, por ejemplo, en Isaías, ¿no? Como dice, ¿a poco ustedes realmente eso lo están haciendo para mí? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros vayamos notando eso, lo que el mundo nos ha enseñado, que tenemos que rechazarlo o limpiarlo de nuestros conceptos y empezar a adquirir los conceptos ideales o correctos de Dios. Dice más adelante, no existe una cosa tal como el amor sin Dios. Ahora, recordemos que 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, y Dios es amor. Entonces, una persona, ahora, si Dios es amor y una persona rechaza a Dios, no quiere saber nada de Dios, pero dice que ama, ¿realmente puede ser amor sin Dios? No, no, y lo vamos a ir viendo más adelante. Eso lo vamos a ver cuando veamos 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor. Y ahí sí vamos a ir casi texto por texto, palabra por palabra. Bueno, queremos decir que Dios es la definición misma del amor. No existe una cosa tal como el amor sin Dios. Por mucho por mucho que lo intentemos, no podemos definir amor sin el conocimiento de Dios. Esto significa esencialmente que nuestra definición humana de amor es falsa, ¿sí? Si nosotros llegamos a la iglesia o a la Biblia con el concepto de lo que es el amor del mundo, no sabemos lo que es el amor. ¿Sí me explico? No lo sabemos. ¿Sí? Dice más adelante en el siguiente párrafo, si queremos acercarnos al significado de esta palabra, tenemos que dejar de lado por un momento todas nuestras ideas de lo que es el amor, influenciadas por conceptos que no bíblicos, ¿sí? Si Dios es amor y Dios eh, eh, inspiró un libro, bueno, 66 libros, a lo cual nosotros le llamamos Biblia, y en lo cual donde Él habló acerca del amor, yo ¿dónde tengo que buscar el concepto del amor? En la Biblia. Allá afuera, no. Allá afuera son otros conceptos del amor, pero el verdadero concepto del amor solamente lo voy a encontrar en la Biblia. ¿Sí? Que mucha gente puede decir, pero pues no me interesa lo que dice la Biblia. Yo sé lo que siento y yo siento amor por Él. Gente, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado que gente que se ha casado con el árbol? Se ha casado con un muñeco de trapo porque se sienten enamorados. Se han casado con infinidad de cosas que dices que siento que el árbol me ama porque pues yo me acerco a él, me cubre con su sombra. Él quisiera, a veces yo siento como que me abraza y todo. Entonces es importante que nosotros podamos desconceptualizarnos como el mundo nos ha enseñado y empecemos a conceptualizarnos como Dios quiere que aprendamos el tema del amor. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí, ¿no? Muy bien. Dice lo siguiente, el amor de Dios es un atributo de su carácter
que busca el cumplimiento de su voluntad. Fíjense muy bien, ahora ya vamos a empezar a entender lo que es el concepto del amor. El amor de Dios es el atributo de su carácter que busca el cumplimiento de su voluntad en el objeto de su consideración. ¿Sí? Por consiguiente, podemos afirmar lo siguiente. ¿Sí? Sí, entendimos lo que acabamos de leer. ¿Sí? Dice lo siguiente, primer inciso, en cuanto a Dios, en cuanto a lo que es el tema de Dios amó, es ama o Dios es amor, fíjense lo que dice, Dios es amor, quiere decir, Dios busca su propia gloria y el cumplimiento de su propia voluntad. ¿Sí? Y aquí unos van a decir, chihuahuas, eso no tiene nada que ver con el amor que yo conozco. ¿Sí? Eso no tiene que ver nada con el concepto del amor que siempre me han enseñado. Pues claro que no, porque el mundo te ha enseñado un amor completamente condicional, un amor sentimental y emocional, ¿sí? Y algo que debemos entender, y otra vez lo repito, Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, no está diciendo que Dios sintió bonito por mí y que por eso se entregó a sí mismo. No. Pero ahora, ¿sí recuerdan cuando vimos el tema, otro atributo moral de Dios que fue la sabiduría? ¿Sí? ¿Cómo conceptualizábamos la sabiduría? O cómo, perdón, siento yo que nos ayudó más a entenderla. Es, como decíamos, el saber cómo. ¿Sí? Sabiduría es el saber cómo. Entonces, ¿cómo ahora, tomando como ejemplo o ese concepto, es lo mismo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo conceptualizamos el verdadero amor de Dios? Como dice aquí, Dios es amor, quiere decir, Dios busca su propia gloria y el cumplimiento de su propia voluntad. Ahora, si yo voy a Juan 3:16 con este concepto, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? O sea, ya quitamos lo que es el concepto de emoción, ¿sí? Pero ese amor, ¿qué significa? Uno, que Dios buscaba su propia gloria. Y dos, que el cumplimiento de su propia voluntad. ¿Por qué Dios murió por nosotros? Para que su gloria fuera exaltada y para que su voluntad fuese cumplida en la vida de todos nosotros. ¿Sí me expliqué? ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Enviar a su Hijo para morir por nosotros. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? El verdadero amor de Dios no es una emoción. El verdadero amor de Dios no es sentir bonito. El verdadero amor de Dios no es sentir maripositas, no es estar enamorado. Dios no se enamoró de mí desde antes de la fundación del mundo y que por eso murió por mí. No. El amor de Dios es que Él sea exaltado y que su voluntad se cumpla en mí. Pero para que eso ocurriera, tenía que enviar a su Hijo para morir por nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Por eso decía en un principio que el concepto del amor que el mundo nos ha enseñado, y en un principio les dije que el atributo que estamos viendo hoy, que es el tema del amor, es el más complicado y el más difícil para enseñar. Es el más complicado y el más difícil de entender. ¿Sí? Porque la gente o allá afuera se nos ha conceptualizado algo muy, como decíamos, una emoción muy difusa, algo muy general. Sí, algo en lo cual la gente dice, pues yo siento amor por él y pues ya yo me quiero casar con él, yo quiero estar con él porque siento bonito y para el mundo eso es el amor. ¿Sí? Entonces, tenemos que desaprender de cierta forma lo que el mundo nos ha enseñado
y aprender ahora el concepto de Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Y qué dice en cuanto a los hombres? Dios ama al mundo, quiere decir que Él quiere que su voluntad sea cumplida en la tierra. ¿Sí? Cuando Dios dice que ama al mundo, quiere decir que Él quiere que su voluntad sea cumplida en la tierra. Y muchos dirán, ay, entonces Dios no siente nada por mí. ¿Sí? Dios no siente nada por ti. Nada. ¿Sí? O sea, pregúntese a sí mismo. O sea, imagínense, pasa ahorita, nuestros hijos están allá afuera, ¿no? Y mi esposa. Pasa de esos maleantes y ametrallan. Y todos nuestros hijos mueren. ¿Yo podría sentir emocionalmente amor por esa persona? No. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no y por qué a Dios pensamos que sí? Cuando yo era un vil pecador, cuando yo podía ser un asesino, cuando yo podría ser lo peor. ¿Sí? ¿Por qué conceptualizamos el que Dios cuando ama es emocionalmente? ¿Sí? Recordemos que las emociones son efímeras, ¿sí? Y que muchas veces sentimos emociones y que nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer, ¿sí? Y Dios está consciente siempre, ¿sí? Y bueno, y en la predicación voy a hablar un poquito más, no me voy a explayar más en el tema, pero vamos a hablar un poquito más referente a ese tema y cómo la gente al ver este tema dice, entonces, ¿Dios no siente algo por mí? Hacia primera instancia, no, no, sí, en un principio no. Y dice nuevamente otra vez el último párrafo. Esa definición también se aplica al amor que los hombres tienen unos con otros. ¿Qué es lo que dice? Amar a nuestro prójimo. Es uno de los mandamientos que Dios nos da. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo lo voy a amar? ¿Qué es el amor? No estoy aprendiendo qué es el amor. ¿Qué es? ¿Cómo lo tengo que amar? Muy bien. Dice, significa, estamos intentando que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros, etcétera. Eso es el verdadero amor. Prácticamente es que la voluntad de Dios se cumpla en la persona. Dios envía a su Hijo para que su voluntad se cumpla en mí. ¿Sí me explico? Y para que cuando su voluntad se cumpla en mí, después de que yo entendí que Él me libró del pecado, que Él me libró del castigo, ¿qué voy a hacer yo? Agradecerle y glorificarlo. ¿Sí me explico? Pero Él primero tuvo que hacer un acto para que yo pudiese hacer surgir una emoción. ¿Sí? Por eso el ejemplo que les di hace rato. ¿Sí? ¿Qué es más fácil, hacer reír o hacer enojar a una persona? Hacer enojar a una persona. ¿Puedo yo decir algo y la persona ¡pum! Va a explotar? ¿Puedo hacer yo algo y ¡pum! La persona va a explotar? Pero la persona explota porque tiene una causa. ¿Sí me explico? ¿Cómo nosotros vamos a glorificar a Dios si ni los amamos? Si Él no nos ha dado ninguna muestra de, ¿sí? Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Entonces, yo le creo, yo exalto su nombre, ¿sí? Y su voluntad tiene que ser cumplida en mí. ¿Sí me explico? Ese es el amor de Dios. Y espero que me entiendan, no tiene nada que ver con ningún tipo de emoción. No tiene nada que ver con qué es que yo siento bonito cuando le digo a Dios, te amo, o
que siento que no tiene nada que ver con emociones. Nada. Tiene que ver más con que la voluntad de Dios en mi vida se haga. Mismo Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Dice, cuando la gente vea que hay amor entre ustedes, la gente verá que realmente son mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la voluntad, mi voluntad, se cumpla en cada uno de ustedes, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué estarán mostrando con sus vidas? Que son hijos míos, ¿sí? Que hay amor, o sea, otra vez volvemos a ese concepto, ¿sí? Que tú procuras que el hermano al cual tú le vas a mostrar amor, ¿cómo le voy a mostrar amor? Tiene que ser un acto en el cual él quiera, ¿sí? O más bien que la voluntad de Dios sea en su vida. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor me están viendo así como con cara de what, pero ese es el amor de Dios. Y otra vez quiero quitarle sus cabezas. No es una emoción, no es una sensación. La siguiente semana que veamos más referente al tema, vamos a ver textos ya definidos. Y de hecho, bueno, vamos a ver, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Sí? Dice Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante, dice lo siguiente. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, otra vez, cuando todavía éramos pecadores. Entonces es imposible que Dios haya sentido algo bonito por mí, porque yo era un vil pecador. ¿Sí me explico? Dios no sintió nada bonito, sí, ni estaba enamorado ni nada, ¿no? Versículo 9. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, cuando dice ya que hemos sido hechos justos, ¿qué quiere decir? Que la voluntad de Dios ha sido puesta en mí. Sí, porque ahora soy justificado y ahora yo soy declarado justo delante de Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Por mí? ¿Yo hice algo? No, por Jesucristo. En otras palabras, la voluntad de Dios se hizo en mí. Su amor está en mí. Su amor quiere decir, su voluntad está en mí, porque yo soy obediente a su voluntad, o soy obediente a su amor. ¿Sí me explico? Y después dice, entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Dios ya sabemos que tiene una condenación, pero ahora la voluntad de Dios se ha reflejado en mí, gracias al amor de Dios. Versículo 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, ¿sí? Ahora tenemos que recordar que esta amistad o esta como dice, restablecida por la muerte, nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, otra vez es porque la voluntad de Dios está en mí, su amor está en mí. Si no estuviese su voluntad de Dios en mí, en su amor, sí, no podría haber sido restablecida esta amistad. Dice, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Ahí nos está diciendo, ¿quién es el que hizo? Jesús. ¿Yo tuve que hacer algo? No. Así que ahora podemos alegrarnos. Ahora, ahí ya está el resultado. Así que ahora podemos alegrarnos, que es una emoción, ¿sí? De alegría. ¿Pero por qué? Porque Dios mostró su amor, ¿sí? A nosotros. Dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios.
¿Por qué? Porque su amor o porque su voluntad ahora está en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo enseñó, les enseñó a orar a sus discípulos, ¿qué es lo que dice? Voy a estar como loco, como me acuerdo, ¿eh? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, ¿sí? Aquí en la tierra como en el cielo, ¿sí? Entonces, prácticamente el tema de lo que es el amor se tiene que expresar ¿en qué? En que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Ese era el propósito, ¿sí? Y otra vez lo repito, el amor de Dios no es una emoción, ¿sí? Yo puedo experimentar una emoción, sí, y aquí lo dice, alegría. ¿Pero por qué voy a tener esa alegría? Porque he reconocido que Dios me ha salvado, que Él me ha restituido esa relación que yo no tenía con Dios. ¿Sí me explico? Sí, pero si realmente queremos mostrar amor a Dios, entonces es cuando en todo momento la voluntad de Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Yo no le puedo decir te amo, Señor, ¿sí? Y no leer la Biblia. ¿Sí? Te amo, Señor, y no platicar con Él. Te amo, Señor, y andar en rencores con aquellos. Te amo, Señor, y andar en vicios por acá. Yo no puedo decirle a Dios te amo sin que la voluntad de Dios esté en mi vida. ¿Me explico? ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Yo sé que todas las preguntas, yo sé que todas las dudas, yo sé que todas las reclamaciones, pero tengan paciencia. La siguiente semana ya veremos más en detalle textos y podemos conceptualizar mejor lo que es el tema del amor. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues vamos, ¿sí? ¿Sí? Bien, vamos a orar para terminar.